Hágale pues, empezamos. Buenas, el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Debido a que muchos de ustedes disfrutaron de la anterior columna de opinión que hicimos mi compañero Dylan y yo, en el que realmente simplemente hablábamos mierda y lo llamábamos opinión, decidimos venir con un nuevo programa. Un nuevo programa llamado Alfredo Opina. Gracias a la divina providencia y a el hecho de que tenemos un absoluto psicópata en la Casa Blanca, han habido muchos hechos últimamente que son meritorios de opinión. Entonces el día de hoy vamos a pasar con un poco de comedia, nada de esto es serio, ni nada de esto es información, son opiniones de un marihuanero dando opiniones sobre cómo debería funcionar el Estado. En ningún momento esto debe ser tomado en serio. Empezando por el primer tema. ¿Cuál es el primer tema, Ome Dilanal? Aquí el primer tema que tenemos en la lista de temas. En Colombia la gente está dominada por el cierre de gobierno de Gustavo Petro y el inicio de la carrera hacia las elecciones presidenciales del 2026. Es el primer tema. El primer tema, las carreras presidenciales a Y 2026. el Oiga, sabe cierre, que a mí me parece muy interesante este tema porque y el cierre de gobierno de nuestro queridísimo presidente. el cierre de gobierno vale verga, no vale verga en su último año de gobierno, ¿sí me entiende? Todo el mundo lo odia, todo el mundo le detesta, todo el mundo le tira mierda al gobierno nacional. Lo hicieron cuando estaba Duque, lo hicieron cuando estaba Santos y ahora lo Menos están yo. haciendo cuando está Petro. Yo lo Esa es amo. parte de la dinámica política. El odio hacia el poder mismo genera votos, ¿sí me entiende? Si usted como político dice, yo soy tan buen político que detesto el poder, eso genera votos y yo creo que en estos momentos estamos viendo como esa dinámica de todas las personas que estuvieron en el gobierno de Petro se están movilizando a un sector electoral o están volviendo en esas actividades electorales y muchas veces cuando uno está buscando votos uno tiene que compartir el deseo de cambio y el fastidio hacia el poder del electorado. Y yo veo simplemente a todos los políticos en esa dinámica y que el último año de Petro va a ser eso, va a ser el palestro el que todo el mundo le va a tirar mierda y piedras porque es rentable políticamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay unos malparidos, como por ejemplo acá en Barbosa, por mencionar unos rápidos, el senador Trujillo, que vienen y se aparecen en Hernán Cadavid, es otro hijo de puta del Centro Democrático, León Freddy Muñoz es otro hijo de puta, que vienen y se aparecen en el tiempo electoral y dicen, oh my God, no hay nadie que le importe más la ciudadanía que yo. Y hasta lloran los hijueputas y dicen, no, ¿sabe qué? Vamos a sacar esto adelante, huevón, yo confío en el pueblo, hijueputa. Que no se nos olvide que ellos ya llevan casi 2 décadas en el poder y por Barbosa no han hecho ni puta mierda. Y por cualquier persona que no sea un donador masivo de sus campañas, no es importante. Siempre y cuando su donación supere los 30, 40 millones de pesos al, al senador en su campaña, ahí su opinión empieza a importar. Y yo siento que es como muy ridículo que nosotros, por ejemplo, en este pueblo tan pequeño, como por colocar una referencia en Barbosa, creamos que cuando el senador viene acá por 2 horas cada mes para mirar cómo está la cosa o a una reunioncita, entonces vienen una vez cada mes y solamente en elecciones y nosotros creemos que eso significa que se preocupan por nosotros, que hay un mínimo interés por nuestro bienestar. Estamos equivocados, muchachos. Que no se nos olvide que las elecciones son un proceso transaccional en Colombia. No tiene nada que ver con opiniones, ni con deseos, ni promesas, ni proyectos, ni chimba. Acá todo es transacción, que hay para Y mí, que hay cállate, para sí, ti. pasame la candela. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Esa gorrotea saje, María, o mi hermano, casi me duermo Es que me ahí. da rabia, huevón, Vamos a porque es hablar que hay sobre. unos hijueputas a país que se apare, que literalmente el trabajo de ellos es caerle bien a un montón de gente. Y entonces llegan a una tienda y entonces te hacen sentar a vos y ¿qué te querés tomar, huevón? ¿Qué te querés tomar? ¿Qué te querés tomar? Y cuando vos menos pensás y no se te olvide, tarjetón 33, el Beliberal, tan, y uno es como, hey, pero Qué huevón, entonces... caja. Pero que no son así, Dylan. Claro, así son. No vas a negar que no son así los hijueputas y se sientan ahí en la tienda de la esquina y ven a cualquier hijueputa, ven al ñarrio más ñarrio, pero que tenga cédula. Ve, tómate acá un tinto con... ¿Vos qué opinas de la situación de Barbosa? ¿Vos cómo ves la cosa acá en Barbosa? Y si es joven, así como usted, peladito, si no se lo comen, si no le empiezan a buscar el culo, porque más cajor no hay nada más homosexual que el poder.
¿Sí o qué? Y, Completamente de acuerdo. amén. Entonces creen que porque lo invitan a uno a beber algo, a tomar algo, le hacen a uno reír con tres, cuatro chistes que cuentan en cada hijueputa pueblo, creen que entonces uno tiene que votar por ellos y dejarlos destinar el hijueputa país. ¿Sí A o mí qué? sabe que me Y molesta de la darles democracia, que culo. la ¿Qué? democracia es un hijueputa concierto de popularidad. Es una competencia de popularidad. ¿Quién es más popular? No quién es más competente, no quién es más eficiente, no quién es el mejor. Es quién es más popular, quién es más amigable, quién es más chévere. Siguiente tema, hombre, neoconservador. Ya que estamos hablando de toda esa chimba y que el cierre de Petro, del gobierno de Petro, vamos a hablar sobre el futuro de la paz total. El futuro de la paz total. Existe una fuerte controversia sobre la eficacia de las negociaciones con los grupos como el ELN y las ciencias de la FARC. Mientras uno defiende la salida negociada, otros señalan un deterioro de la seguridad regional y un fortalecimiento de economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal. Qué vuelta, manito. Qué vuelta, manito. ¿Usted cuál defiende? Se dice que se ha Manito, vea, logrado, yo voy a hacer una que se ha recapitulación y tenido que quede claro que eficacia. esto no es una opinión, es mi diagnóstico. Bueno, sí es una opinión, es mi opinión de qué es el diagnóstico. Nosotros en Colombia hemos pasado de un gobierno dedicado a la guerra y a la destrucción completa de los grupos armados y después un gobierno que propone un proceso de paz. Y después un gobierno que quiere acabar con todos y hueputa y bombardea niños si es necesario. Y después un gobierno de paz. Y ese constante tire y afloje, yo siento que es parte del problema, porque como no nos dedicamos a ninguna, el Estado no tiene ninguna garantías. Entonces, si vamos a amenazar que, güey, puta, lo vamos a matar a todos, gonorrea, vamos a bombardear absolutamente todas las partes alejadas del país y donde hay tráfico y donde hay economías ilegales y que vamos a dejar eso, gonorrea, planificado. Eso toma muchos años, eso toma más de 4 años. Un solo Claro, gobierno no lo puede hacer. Significa obvio que no. necesitamos continuidad en esa planificación, que por cierto sería horrible. O llega otro y dice, no, vamos a hacer acuerdos de paz y vamos a llevar presencia del Estado y vamos a llevar sociólogos y trabajadores sociales a que reintegren este montón de guerrilleros que no saben hacer nada más que dar bala, pero a los 40, 50, 60 años de una persona estar completamente metida en el monte, lo vamos a volver un ciudadano civil y lo vamos a ayudar a que se integre en la sociedad y le vamos a enseñar a programar, a manejar Excel, a manejar Office, a manejar Word y lo vamos a volver el más teso para que trabaje en teleperformance. Amén. Amén, como debería ser, ¿cierto? Eso toma más de 4 años, eso es un trabajo intergeneracional, un solo gobierno no lo va a hacer. Entonces el problema es que llega un gobierno, supongamos, empecemos desde Pastrana, les dio el acuerdo de distensión a las FARC y toda la cosa, el que se dice que realmente le entregó el país a las FARC, y llegó después otro gobierno y hizo absolutamente lo contrario, y después llegó este marica de Santos intentó hacer la paz y después llegó Iván Duque y bombardeó niños y después llegó Paz intentó hacer la paz y lo más probable es que el que siga va a hacer algo opuesto. Entonces yo creo que el problema es que en lo que respecta a la paz total no es que nos falten políticas de gobierno, nos faltan políticas de Estado, nos faltan políticas que vayan más allá del apellido del hijueputa de turno. Y hasta que no entendamos eso y sigamos con esa ambivalidad de no sabemos cómo vamos a abarcar el problema del crimen organizado y que simplemente el jefe de turno va a decidir cómo lo hace, dónde lo hace y hacia la chimba, vamos a seguir con el problema porque las estructuras de crimen organizado se hicieron en más de 4 años. Por ende, se van a tomar más de 4 años de desestablecerse. O podríamos simplemente decir que hemos fracasado en la lucha contra las drogas y que si lo miramos de manera objetiva, absolutamente todas las organizaciones criminales del mundo son simplemente pequeñas subdivisiones de los organismos de inteligencia, de las grandes operaciones. O vamos a decir que la CIA no tiene absolutamente nada que ver en el tráfico de drogas internacional. Vamos Así a es. decir que la CIA no está involucrada en el tráfico de opioides a nivel internacional. Incluso hubo una investigación en los 70 que demostró que la CIA se aseguró de que el opio que se producía en la India llegara a China para poder fragmentar su sociedad y eso fue una operación conducida por la CIA. Entonces, no nos pongamos acá a decir que es que todo el crimen organizado es simplemente alejado de las organizaciones estatales. Colombia, sus organismos de inteligencia tienen derecho de participar en actividades ilegales a nivel internacional.
porque el organismo de inteligencia es eso, es una autorización nacional para hacer actividades ilegales en otro país en nombre de la inteligencia. Espiar conversaciones ajenas, escuchar conversaciones ajenas, eso es ilegal, eso no se debería hacer. Pero la CIA lo hace de manera meticulosa con un montón de gente a nivel mundial. Sí, Se ha demostrado que la CIA tiene gran capacidad sí, y sí, gran sí. envolvencia en el tráfico de estupefacientes a nivel internacional, perdón, y que tienen agentes en los carteles tanto colombianos como de México. Entonces no finjamos que cosas como los Contra, para los que no saben qué fue los Contra fue como la CIA vendió opios y vendió cocaína en operaciones internacionales de narcotráfico con el propósito de darle dinero o capital a las organizaciones que luchaban contra organismos comunistas en los 70, 90, de los Sigamos 70 a los hablando 90. de Espere, espere, otro. espere, espere. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo vamos a solicitarle la paz total a lugares en donde nunca ha habido el Estado, en donde nunca les ha estado el Estado, sabiendo que los organismos de inteligencia se están beneficiando de esa criminalidad, de esa violencia? Entonces, en poca opinión, dejemos la doble moral. El camino es legalizar las drogas y entender que nadie puede controlar las economías ilegales y que lo único que podemos hacer es intentarlo. Otro de los problemas que ataca al país, ya me olvidó qué le iba a decir. Sí, Otro de sí, los, y lo otro, prendió y no lo rotó. Otro de los problemas que ataca al país, huevón, es el posible riesgo y un déficit de energía. Entonces están las vueltas divididas porque unos apoyan que Colombia debe volver a explorar el petróleo y el gas y todas esas vueltas. Y los otros apoyan que deberían mantener la prohibición para liderar la transición energética. Es uno de los puntos más decisivos, y sabes, lo de la transición energética, cero Vea, la petróleo, transición energética eco-friendly. no es una opción, es una obligación. Claro. El petróleo se va a acabar. ¿Por qué? Porque es un recurso finito. La cantidad de petróleo que hay en el planeta es la misma que había hace 20 años. Es un recurso, no es capaz de traérmelo. No es capaz de pararte, tu hijueputa, así y traerme el bareto. Me lo tienes que tirar como una maldita perra. Como si yo fuera un animal, pues. Prácticamente. Entonces Aquí vas a en aparecer cámara. en la toma sin camisa. Somos unos gamines, pues nosotros acá intentando hacer un programa de opinión legítimo y vos te comportás como si nosotros fuéramos pues lo más Ah, perrateado del centro. se capitalizaba, me seguía hablando más bien. Gas los marihuaneros. Me dan tanto asco los marihuaneros. Teniendo en cuenta eso, la transición energética no es una opción, la transición energética es una necesidad. Y teniendo en cuenta que los países más poderosos, con más capacidad armamentística, son los que se están quedando con el petróleo. Colombia no tiene gasolina para volar sus hijueputas Black Hawk, esa chimbada está parqueada. Le quitaron la hijueputa guardia presidencial al presidente porque se supone que era estadounidense. No tenemos ni con qué proteger el hijueputa Palacio de Nariño. Nosotros nos vamos a enfrentar con una hijueputa potencia simplemente por el petróleo. Hay que entender que los recursos son limitados. La exploración en estos momentos es meterse un tiro en el pie, porque invertir plata en exploración y no invertir plata en esa nueva energía, porque la electricidad es renovable. Yo puedo producir tanta electricidad como consumo, porque hay muchas formas de producir electricidad. No hay muchas formas de producir carbón. No hay muchas formas de producir gas. No hay muchas formas de producir petróleo. Eso está en la tierra y lo que logremos sacarlo, y sí se. Entonces yo entiendo que tengamos un odio hacia Petro, ¿sí o qué? Petro es una gonorrea, decirlo. No, pero es una chimba. Pero yo te amo. Comunistas y hueputos. Yo entiendo que tengamos un odio hacia Petro. Yo entiendo que hay muchas cosas que Petro nos quedó mal y nos falló como presidente. Pero la transición energética no es una opinión de Petro, es una necesidad a nivel mundial. No somos nosotros los que estamos liderando la transición energética, es Europa, es países como Australia, es países como Nueva Zelanda. Las mayores superpotencias están mirando cómo transfieren toda su, su potencial energético a eléctrico y lo hacen a través de invertir en fusión, fisión. Y nosotros acá en Colombia no hemos pensado en eso simplemente porque no tenemos la proyección. ¿Cómo ve la relación con Estados Unidos, manito? Manito, a mí me preocupa mucho que Donald Trump ha sido un presidente que no le ha dado miedo intervenir de manera directa en elecciones de Latinoamérica. Oye, ¿Qué es esto? ¿sí me entiende? Intervino en las elecciones de Brasil, intervino en las elecciones de Argentina, intervino en las elecciones de México.
Pues él es un presidente que de manera directa dice, oiga, si usted hace parte de mi hemisferio, yo voy a interferir en sus elecciones porque yo soy el papá de los pollitos. Y a mí eso me preocupa muchísimo porque claramente Colombia está cambiando de destino ideológico. Colombia pasó de una seguidilla de gobiernos de derecha para irse a la izquierda con Gustavo Petro. Yo creo que a alguien que es tan radical y tan absurdo y tan psicópata y tan controlador como lo es Donald Trump, creo que eso le molesta. Creo que su aliado más importante en las Américas definitivamente es Colombia. No se puede negar. Después de México. Y el hecho de que Colombia tenga un país, tenga un presidente de izquierda, que tenga alguien que tiene opiniones antiimperialistas, que por cierto yo también las tengo, hace que Ok. la relación sea un poco reñida, pero no para mal. Porque al fin de cuentas nosotros tenemos las barajas para negociar, nosotros tenemos la capacidad productiva para decir, oiga, trátenos con dignidad, que nosotros somos un jugador importante en la región. Y yo siento que es importante que no perdamos esa dignidad de decir, hey, nos vamos a sentar en una mesa a negociar, no nos vamos a sentar en una mesa a obedecer. Y eso me preocupa mucho con Colombia, que el próximo presidente se siente en la mesa solo a obedecer. Y yo creo Que, que personas como por ejemplo Vicky Dávila, que que es esa alguien que nunca ha estado vuelta, en el poder, se prestaría mucho para que hagan con ella lo que se le dé la puta gana. listo ya. Que esa vuelta de lo que Latinoamérica hoy un proceso de fragmentación donde la polarización ideológica se ha trasladado a relaciones internacionales. A eso es a lo que voy, que esa división tan absurda entre izquierda y derecha y como esa fragmentación que muchas veces es generacional Ah, entre la gente que quiere una mejor redistribución de la riqueza y la gente que dice que la redistribución de la riqueza que ya había estaba bien. claro. Entonces nos tienen, y también tiene mucho que ver con las redes sociales, nos tienen a nosotros diciendo, no, 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 es que los culpables de todos los problemas del país es la izquierda. Entonces la Claro. derecha, la izquierda dice, no, los culpables de todos los problemas del país es la derecha. Y si Ot- nos ponemos a ver bien cuál es el problema de todos los problemas del país, es la La gente que está derecha. fuera del Ah, no. sistema tributario. Son aproximadamente 100, 120 malparidos que tienen billones de pesos y que están completamente fuera del sistema tributario, que tienen sus dineros ocultados en paraísos fiscales, que tienen sus capitales no adquiridos o capitales no devengados, entonces todavía no pagan impuestos, que tienen todo metido en sus empresas, que le pagan más a sus abogados y a sus contadores para ver cómo no pagan impuestos, que pagan literalmente los mismos impuestos de una enfermera, huevón. En este país hay billonarios que buscan la forma de pagar los mismos impuestos que un profesor de colegio. Y eso no es justo. Y ese es el verdadero problema. Ellos El siempre van problema de no es la derecha. clase media, el problema no es la clase alta, el problema es la clase ultra alta. Y le coloco un ejemplo muy claro, la clase ultra alta es la que le ha ido bien en absolutamente todos los gobiernos, sin importar si son de izquierda, derecha, zurdos, manifiestos, lo que importa, huevón, todos les va bien. El Banco de la República, perdón, el Banco de Sarmiento Angulo ha declarado sus años más rentables en el gobierno de Petro. ¿De qué putas estamos hablando? El problema acá no es la izquierda ni es la derecha, acá el problema son los ultra ricos. Cuando una persona tiene la misma riqueza que el 50% de la sociedad, eso no es productivo para nadie. La desigualdad absoluta genera concentración de capitales y monopolios. Y desde Milton Friedman, que es el clásico neoliberal, se dice que la concentración de capitales y la concentración de monopolios es malo para la economía. Se puede mirar el economista más de izquierda y el economista más de derecha, y los dos van a estar de acuerdo que la concentración de capitales y el fortalecimiento de los monopolios es malo para la economía. Ya, a nosotros como que se nos olvidó esa chimbada. Se nos olvidó que el verdadero enemigo no es ni la izquierda ni la derecha, Es la ni el derecha. pobre, ni el subpobre, ni el mini pobre, ni el casi pobre, ni el al borde del pobre, ni el que lleva 10 pasos lejos de ser pobre. Esos no son los problemas. El problema no es el que gana 10, ni el que Se gana 20, pidió, ni el que hombre. gana 30, ni el que gana 50. El problema es el que se gana 1.500 millones al hijo de puta mes. Pero usted sí El es o que no cierra es. años en 12.000 billones de pesos. Ese es el problema, porque esa gente está fuera de la capacidad tributable del Estado. Mr. Taxes fue una chimba de persona, porque Mr. Taxes dijo, venga, todos hagamos parte de la economía de la que todos somos dueños.
pero se te olvida que hay unos hijueputas que se pueden ir del país a la hora que se les dé la gana y ocultar su plata en paraísos fiscales. Y esos hijueputas, esos 120 hijueputas que se creen los verdaderos dueños del país y que son absolutamente el poder eterno de la nación, esos son los enemigos de absolutamente todos nosotros. Pero bueno, ustedes son eso. A veces me late como que sí eres, pero después te juntas con pura chusma. Ah, yo creo que yo sí soy. Yo creo que yo definitivamente sí soy. Vos sos un tío ahí, hombre. ¿Qué pensás del caso de Venezuela y la intervención de tu queridísimo presidente Donald Trump? Vea, yo ¿Qué creo que opinas de que todos los venezolanos están felices? ¿Acaso caravana de los venezolanos? venezolanos, no se puede negar que los venezolanos están felices. Claro, La pero mayoría de los la venezolanos mayoría. está feliz. Pero yo ayer me pillé un documental de la BBC que ya sacaron y los que les cayeron las bombas por allá no están muy felices, pa. Obviamente no, A huevón, los porque que están sin bombardearon no están muy electricidad, están sin felices. agua. Marica, les dañaron todo, los Les bombardearon. destruyeron la infraestructura de la ciudad, huevón. ¿A Pues, quién le gusta que le destruyan la infraestructura de su ciudad? y que A esperando a nadie. ver si el gobierno de Estados Unidos les responde. Bendito. Les va a responder, pero les va a Eh, cobrar. Es que, vea, hay una cosa con Venezuela que es muy interesante. Hay muchos tipos de petróleo. La gente cree que todo el petróleo es igual. Todo el petróleo no es igual. O sea, el crudo de petróleo tiene muchas subcategorizaciones. Y dependiendo del tipo de crudo, es el tipo de refinería. La refinería es la que coge el crudo de petróleo, lo refina y lo convierte en distintos productos como la gasolina, el plástico, el ACPM, etc, etc, etc. ¿Cierto? Esas van muy acorde al tipo de petróleo que se tiene. El tipo de petróleo que da el fracking requiere unas refinerías distintas al tipo de petróleo que da la explotación antigua que hacíamos desde los 50, ¿cierto? Ese tipo de petróleo que se llama petróleo sucio, no hay refinerías competentes en Venezuela. Entonces lo que tiene que hacer Venezuela muchas veces es sacar el petróleo, refinarlo y volverlo a entrar en productos extras. Sin embargo, Texas tuvo una crisis económica muy significativa porque las refinerías de petróleo de ExxonMobil tuvieron que parar sus operaciones. Muchas. Y eso fueron pérdidas billonarias, porque una refinería es una cosa inmensa. Y la razón por la que tuvieron que parar esas actividades fue porque no tenían petróleo sucio, no tenían crudo sucio, sino que tenían el crudo que sale del fracking, que muchas veces es mucho más limpio, o que requiere otro ah, proceso de refinamiento distinto. Significa que justo el tipo de petróleo que hay en Venezuela es el tipo de petróleo que utilizan las refinerías que están en Texas en estos momentos paradas, quemando billones de dólares por segundo. Me parece a mí muy curioso que no solamente Venezuela es fuerte en petróleo, sino también en metales escasos, como por ejemplo lo es el litio, el oro, la plata, que si nos ponemos a mirar de manera objetiva es la razón por la que están peleando en Ucrania. En Ucrania hay muchos rare earth minerals, que así se llaman, que es con lo que hacen las boards de los computadores. Que si no nos hemos dado cuenta, las empresas más evaluadas en estos momentos son empresas de tecnología, como lo es Nvidia, como lo es obviamente OpenAI, que es la dueña de ChatGPT, como lo es Google. Esas empresas consumen mucha electrónica y toda la electrónica se hace con esos minerales. Justo la crisis que tiene Estados Unidos en lo que respecta a energía y en lo que respecta a independencia electrónica, porque todos los manufacturadores de chips avanzados están en Taiwán, al lado de China. Si China decide invadir a Taiwán, Estados Unidos se queda sin proveedores de chips avanzados. Y prácticamente la economía estadounidense se colapsa porque toda la economía estadounidense gira en torno a la tecnología y a la electricidad, la energía, los carros grandes, el exceso. Me parece a mí muy curioso que justamente todo lo que podría evitar que Estados Unidos entre en una crisis económica es todo lo que hay en abundancia en Venezuela. Absolutamente todo. Literalmente las descripciones nacionales de Venezuela encajan perfectamente con todo lo que puede evitar una crisis financiera en los Estados Unidos. El propósito no es liberar al pueblo venezolano, el propósito es obtener un descuento en esos bienes. Y eso es lo que hay que entender. Venezuela no está libre, Venezuela cambió de dictador. Eso es todo. y lo de la, qué vuelta también lo del endurecimiento sobre la vuelta migratoria allá en la USA. Ah, manito, nosotros como latinoamericanos tenemos que entender una cosa. O construimos país
y nos volvemos superpotencias y nos volvemos competentes, o vamos a seguir migrando y a que nos humillen, a que nos maltraten. Si eso es lo que quiere el latinoamericano promedio, montarse en un avión, Claro, a ir a inmigrar. humillarse a otro país, Eso qué es lo que nos chimba. venden. Pero yo creo que como nación deberíamos, como naciones o como grupo de naciones deberíamos enfocarnos en fortalecer nuestras monedas, en que nuestras monedas tengan legítima capacidad adquisitiva. Porque si nosotros vemos que los ingenieros, los doctores, los académicos se van a Alemania, se van a Frankfurt, se van a Estados Unidos. No conozco ningún un ingeniero que no se quiera ir a trabajar a otro país. Entonces, ¿cuándo vamos a fortalecer la moneda colombiana? ¿Cuándo vamos a generar que otras naciones tengan que hacer cambio de divisa para comprar productos colombianos más allá de los agropecuarios? Entonces, sigan inmigrando y sigan siendo humillados. Pero sepan que eso contribuye al hecho de que cada vez su moneda, la moneda con la que su familia compra pan, valga menos. Entonces, si se quiere ir a hacer otros pesos en otra parte y mandar acá y seguir devaluando la moneda, bien pueda, sigamos con la migración de capital. Hablando de la economía, ¿qué pensamos sobre el avance de China? La creciente dependencia económica de Pekín. Vea, Pekín es un animal. Pekín es un animal que se va a tragar todo, es un leviatán. Pero desafortunadamente nosotros vivimos, ya el mundo no es una gran potencia que es Estados Unidos manejando el planeta. Ya es un mundo multipolar. Ya eso no es debate. Ya hay múltiples superpotencias, una de ellas China, que quieren tener influencia en el mundo. El problema es que por desfortuito nosotros tenemos cierta ubicación geográfica, que implica que toda relación que nosotros tengamos con China tiene que cruzar uno de los océanos más grandes del mundo. Y que desafortunadamente, aunque queramos ser multipolar, la gran potencia que tenemos más cercana sigue siendo Estados Unidos, pero que podemos obtener ciertas promociones y ciertos beneficios por saber que nosotros somos un país de deseo e influencia de las dos superpotencias. Y yo creo que eso debe ser muy importante para el próximo presidente de Colombia, entender que el hecho de que el mundo sea multipolar debe ser una causalidad de beneficio, no una causalidad de desgracia. Nosotros para poder negociar con China no nos tenemos que pelear con Estados Unidos y para poder negociar con Estados Unidos no nos tenemos que pelear con China. Lo que más le convenga a los colombianos, eso es lo que debemos hacer. Pues sí, lo que más nos convenga. Lo que más nos convenga, acá ni chimpa, a la mierda los conceptos ideológicos, la izquierda está muerta, Que va, la derecha está tibio. muerta. Como dijo Friedrich Vos sos Nietzsche, un Dios tibio. ha muerto y nosotros los hemos matado. Las ideologías sociales, económicas, apolíticas han muerto y nosotros las hemos matado. ¿Sabe qué las mató? El amor al dinero. El Dios dinero mató cualquier capacidad ideológica que nació por allá en la Gran Revolución. Al único ideal real es el bienestar de la nación. Y me la chupa el que opine distinto. Cerramos esta gonorra de programa o qué. Sí, eso ya. Ya. Ya.